Hola, bienvenidos a un nuevo tema de física. Vamos a ver ahora lo que son las componentes trigonométricas de los vectores, cómo se descomponen en las componentes de x, de y, cómo determinar la magnitud y cómo determinar el ángulo de un vector. Hay que tener en cuenta que para entender esto basta simplemente con el conocimiento básico del teorema de Pitágoras y el manejo de las funciones de seno, de coseno y de tangente. Vamos a ver cómo se pueden determinar cada uno de los vectores, cuáles son las direcciones que tienen y todo a partir del plano cartesiano, donde tenemos la posición x que va hacia la derecha, x negativa hacia la izquierda, y que va hacia arriba y y negativa que va hacia abajo. Ahora vamos a ver las diferentes posiciones en las que podemos encontrar los vectores y cómo determinar su componente en x, su componente en y su magnitud y su ángulo. El primer caso podemos tener un vector que va directamente hacia arriba en el eje y. Para este caso, tenemos un vector que lo vamos a llamar A. Para determinar las componentes en x de ese vector será igual a 0 debido a que no hay dirección en x, por lo tanto tiene un valor de 0, mientras que para y tendría el mismo valor de A. Por lo tanto, la componente y sería igual a la misma magnitud de ese vector A. En el caso de que tenemos un vector que va en dirección hacia abajo, en dirección opuesta, hacia el eje y pero negativo, tenemos también ciertas condiciones. Vamos a llamar este vector B. En este caso, el vector en el eje x, en la componente x, también sería igual a 0 debido a que no hay dirección en el eje x y por lo tanto también tiene un valor a 0. En el eje y va a tener el mismo valor de la magnitud de b, es decir, la componente y de ese vector que va directamente hacia abajo va a tener el mismo valor de la componente de b, pero con un valor negativo debido a que va en la dirección negativa del eje y. En el caso de que tengamos ahora un vector en el eje de las x que va directamente hacia la derecha, al cual vamos a llamar c, este vector tiene una componente de x igual a c debido a que se está moviendo en el mismo eje de x, pero en el eje y va a tener una componente y igual a 0 debido a que no tiene una dirección en y, por lo tanto su valor va a ser igual a 0. Y en el caso contrario, que tengamos un vector que va hacia la izquierda en el eje de las x negativa, al cual vamos a llamar d, este vector va a tener una componente x igual a la misma magnitud de d pero con valor negativo, debido a que esta magnitud va hacia dirección izquierda, es decir, se mueve en el eje de las x en la dirección negativa. Mientras tanto, en la componente y de ese vector que va directamente hacia la izquierda, su componente y va a ser igual a 0 debido a que no tiene una dirección en y por lo tanto todo lo que no va en dirección y va a tener un valor igual a 0. Esto en cuanto a las componentes de los vectores que van directamente hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Pero podemos encontrar vectores que se encuentren entre dos direcciones. En este caso vamos a llamar a este vector A. Los vectores que van en esta dirección, en el cuadrante 1, tienen un ángulo. Hay que determinar primero y hay que tener en cuenta que ese ángulo, para poder utilizar las componentes trigonométricas de seno y coseno, tiene que ser un ángulo que va directamente desde el eje x. Por lo tanto, en el caso tal de que tengamos un ángulo que está del otro lado, como es en el caso del ángulo alfa, entonces tendríamos que encontrar el ángulo de teta, que sería restando 90 grados menos el ángulo alfa y lo que sobre correspondería al ángulo teta. Teniendo en cuenta esto de que el ángulo con el que debemos trabajar para hallar las componentes en x y en y de un vector que se encuentra en dos direcciones, vamos a proceder primero para calcular la componente x de un vector que se encuentra en la dirección del cuadrante 1 y la componente y. Hay que tener en cuenta estas dos operaciones trigonométricas. Para la dirección en x, que sería igual a la magnitud de ese vector, es decir, al valor de a, por coseno del ángulo de teta. Y para la componente y sería igual a la magnitud del vector, que sería a, por el seno del ángulo teta. En el caso de que tengamos un vector que va en una dirección hacia abajo en el eje y hacia la derecha en el eje de las x, hay que tener en cuenta que el ángulo teta tiene que partir desde la dirección de x. Y vamos a llamar a este vector b. Tenemos la componente bx y la componente by. Para este caso, la componente de bx
sería igual a la magnitud de b por coseno de teta. Y la componente y sería igual a menos la magnitud de b por seno de teta. En este caso es negativo porque la dirección de y va hacia el lado de abajo, es decir, se mueve en dirección del eje y, pero en el lado negativo. Mientras que el de x continúa moviéndose en el lado derecho, donde está la x positiva. En el caso de que tengamos un vector que se mueve entre las direcciones de y positiva y x negativa, al cual vamos a llamar c, hay que tener en cuenta que el ángulo también va a partir desde el eje de las x. Y para determinar la componente x y la componente y de este vector, tenemos que la componente x es igual a menos la magnitud de c por coseno de teta. En este caso también es negativo debido a que se mueve en la dirección de x negativo. Y para la componente y, que sería igual a c por seno de teta. En este caso sería positivo porque va en la dirección positiva del eje y. Y por último, cuando tenemos un vector que se mueve en dirección x negativa, y negativa, al cual vamos a llamar d, y teniendo en cuenta su ángulo que también parte desde el eje de las x, tenemos entonces la dirección en x y la dirección en y de ese vector d. Para la dirección en x y la componente x sería igual a menor la magnitud de d por coseno de teta. Es negativo, hay que tener en cuenta que la dirección en x va hacia el lado izquierdo, donde está la x negativa. Y por otro lado, la dirección de y también sería negativo por seno de teta, debido a que también va en dirección negativa del eje y. Y así de esta manera podemos determinar las componentes trigonométricas de cada uno de los vectores dependiendo también de su dirección. Por otro lado, podemos calcular la magnitud de un vector. La magnitud de un vector sería igual a la raíz cuadrada de las componentes en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, y así podemos determinar la magnitud de un vector. Y para determinar el ángulo de un vector con respecto al eje de las x, tenemos que sería igual a la tangente del ángulo igual a las componentes en y sobre las componentes en x. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que solo necesitamos el ángulo. A partir de esta ecuación podemos despejar el ángulo, que sería igual al ángulo por tangente a la menos 1 o arcotangente de las componentes en y sobre las componentes en x. Y así de esta manera podremos determinar el ángulo de un vector. Espero que con esta explicación puedas comprender cómo se pueden determinar las direcciones y componentes direccionales de una magnitud de un vector, cómo determinar la magnitud del vector y cómo poder determinar el ángulo de un vector. En el siguiente video podrás ver algunos ejercicios relacionados con estas magnitudes, cómo determinar el ángulo de un vector y cómo sacar las componentes trigonométricas de ese vector. Te deseo éxitos.